Te compré para hacer el amor contigo cada día, y lo haré hasta que me des muchos hijos. La voz retumbó sellando su destino. Elena veía la desesperación en los ojos hundidos de su padre, un hombre que la vida había doblegado. Él la vendía como la última cabeza de ganado, sacrificio final para salvar su pellejo. El hombre que la esperaba, leyenda forjada en el calor implacable del desierto de Sonora, no la quería por amor, sino por un contrato brutal de herencia y supervivencia. El polvo fino del desierto de Sonora, en 1910, cubría a Elena, de 22 años, como una segunda mortaja. El sol le quemaba el rostro, pero el frío venía de adentro. Sentada en la carreta, su padre, don Román, ni la miraba. Desde el acuerdo, ella era un fantasma, una transacción vergonzosa. El hombre que debía protegerla la llevaba al matadero, a los brazos de un bruto llamado Emiliano, cuya reputación lo precedía como tormenta de arena. Emiliano, decían, era salvaje como las tierras que dominaba. Un imperio erigido de la nada, con manos callosas y voluntad de hierro. Su riqueza inspiraba envidia y miedo, pero su soledad era una certeza. A sus 35, el peso de la mortalidad lo impulsaba. Necesitaba un heredero. Hijos para llevar su nombre, para heredar las vastas tierras conquistadas. Elena, joven, sana, fértil, era el precio de la deuda de juego de su padre. Más dinero que Dios, más tierra que el diablo, don Román había mascullado la noche anterior, con aliento agrio a sotol y tequila. Él te quiere. Necesita una esposa fuerte para hijos fuertes. Harás lo que él mande, callada. Las palabras retumbaban en Elena. Ella no era hija, era mercancía, una yegua de cría vendida al mejor postor. La hacienda de Emiliano surgió en el horizonte. Una fortaleza, no una cabaña. Adobe y piedra talada, un portal imponente. Corrales, jacales y bodegas esparcidos, prueba de la prosperidad arrancada de la tierra. La carreta se detuvo. El polvo se asentó, revelando un hombre en el portal. Era Emiliano. Más alto, más ancho de lo que imaginara. Cabello y barba rojiza, cobre al sol, ropas gastadas por el trabajo. Sus ojos, azules intensos como el cielo, la atraparon. Elena se encogió. Él no sonrió. El rostro era granito, esculpido por soledad y determinación. Don Román bajó. «Señor Emiliano, la traje como habíamos acordado». Emiliano bajó del portal, ojos fijos en Elena. Cada paso era deliberado, pesado. La examinó junto a la carreta como si evaluara a un animal. Dientes, cabello, el contorno de sus caderas bajo el vestido. Elena sintió que la humillación la asfixiaba. «¿Está sana?» La voz de Emiliano. Un trueno grave y áspero. «Sí, señor. Fuerte como un toro, nunca enferma. De buena estirpe, su madre tuvo 6 hijos sanos», se apresuró don Román, ansioso. Emiliano gruñó. De su cinto sacó un pesado costal de cuero y lo arrojó al suelo. El tintineo de las monedas fue obsceno en el silencio brutal del desierto. «Tómalo y piérdete de mi vista. No quiero volver a ver tu cara en mis tierras». Don Román se abalanzó sobre el costal, con ojos hambrientos. Sin una última mirada a Elena, fustigó a las mulas y partió, dejando tras de sí solo polvo y el eco de su traición. Elena se quedó allí, junto a sus humildes bultos, a solas con su comprador. El silencio era opresivo, el sol martirizaba su nuca. Emiliano rompió el silencio, su voz aún dura como piedra. «Toma tus cosas y entra». Se volvió hacia la hacienda sin ofrecerle la menor ayuda. Con el peso de sus gastados bultos, el peso de su incierto futuro, Elena lo siguió al interior de esa fortaleza de adobe y piedra tallada. Adentro, la casa era imponente, madera maciza, cuero curtido, una colosal chimenea. Todo funcional, pulcro, sin el menor rastro de delicadeza femenina. Emiliano la guió por un corredor. «Este es tu aposento». El cuarto era espartano. Una cama, una cómoda, una jofaina y un jarro. La ventana revelaba el desierto indomable, una celda dorada. «Cenarás conmigo a las 7. No llegues tarde». Y la dejó a solas. Elena se desplomó sobre la cama. El colchón de paja crujió bajo su peso.
Las lágrimas, contenidas durante horas, fluyeron silenciosas, amargas. Lloró por la libertad arrebatada, por la madre lejana, por la vida que le había sido negada. El miedo le atenazaba el estómago. ¿Qué esperaba él de ella? ¿Qué le haría esa noche? La voz de su padre resonaba. Harás lo que él ordene. A las 7 en punto, con el corazón martilleando contra sus costillas, Elena se dirigió al comedor, guiada por el potente aroma a carne asada. Emiliano ya la esperaba a la cabecera de la larga mesa, rebosante. Carne asada, frijoles charros, tortillas de harina y vegetales de la huerta. Con un ademán le indicó la silla a su derecha. Comieron en un silencio pesado. Elena apenas podía tragar. La comida se sentía como arena en su boca. Emiliano, instintivo y voraz, devoraba sin ninguna ceremonia. Cuando terminaron, él rompió el silencio con una voz que rasgó el aire. ¿Por qué tan callada? ¿Te comió la lengua el ratón? La pregunta la sobresaltó. Levantó sus ojos del plato fijos en los de él. Nada que decir, señor. Mi nombre es Emiliano. Llámame así. Señor es para hombres que se esconden. Yo no me escondo. Emiliano se recostó. Sus ojos azules la escrutaban con una intensidad desarmante. ¿Sabes por qué estás aquí, verdad? Un escalofrío le recorrió la espalda. No pudo pronunciar palabra alguna. Dilo. Su voz fue una orden tajante. Con un suspiro que le quemó la garganta, forzó las palabras. Para darte hijos, herederos. Exacto. Él se levantó, la silla arrastrándose con un gemido. Comenzó a caminar por la sala, las manos en los bolsillos como una fiera enjaulada. La tensión en el aire era sofocante, tangible. Emiliano se giró, tenso. Su sombra la envolvió, la consumió. El olor a sudor, a tierra mojada, a esencia masculina, la invadió, al mismo tiempo que la asustaba y la intrigaba con una fuerza primigenia. Inclinándose sobre la mesa, con las manos apoyadas, la acorraló sin piedad. Te compré para hacer el amor todos los días y lo haré hasta que me des muchos hijos. El gruñido bajo, una promesa primitiva y brutal, le heló la sangre en las venas. Su instinto le gritaba huir, pero no había escape posible. Él era su dueño. La pesadilla apenas comenzaba. Elena esperó el dolor, la brutalidad. Cerró los ojos. Una lágrima silenciosa se deslizó. Era un objeto, un útero mudo, negándole la satisfacción del miedo. Él la prensó contra la pared fría. El pavor la paralizó. La promesa resonaba con su padre, sellando su destino. El mundo se redujo a su respiración, al olor a tierra, al calor abrumador de él. Pero, mientras la lágrima trazaba su camino, algo en Emiliano cambió. El depredador se detuvo. Sus ojos intensos, ardiendo en posesión, se suavizaron al ver el rastro brillante. No esperaba lágrimas, quizás gritos, aquella lágrima solitaria, de un rostro que rehusaba la contorsión del miedo, lo desarmó. Vio a una mujer aterrorizada pero orgullosa, no la mercancía. Él retrocedió creando espacio. En lugar de la fuerza, dedos ásperos trazaron su mandíbula con una gentileza inesperada. Los ojos de Elena se abrieron, el gruñido había desaparecido. La tormenta en su mirada se había calmado, dando paso a confusión, arrepentimiento. «No serás solo la madre de mis hijos», susurró él. La voz suave, un murmullo ronco. «Serás la patrona de todo esto, mi esposa». La palabra esposa flotó, una oferta impensable. No incubadora, sino compañera. El tono solemne sugería respeto. Sus labios encontraron los de ella. El primer toque vacilante, una pregunta silenciosa. Elena, en shock, esperaba hambre, dientes. Labios suaves la exploraron, curiosos y gentiles. Sotol y tequila, que algo limpio, natural. Su vacilación cedió al cariño desarmante. El beso se profundizó, no violento, sino un hambre contenida, una pasión invitante. Besos y caricias reemplazaron la amenaza. Manos, antes armas, ahora fuentes de calor. Una en su nuca, la otra se deslizó por su espalda atrayéndola. Elena, esperando la brutalidad del dueño,
encontró la promesa de un hogar. La inesperada ternura de él encendió un calor en Elena. El hielo del miedo se deshizo, y su cuerpo se relajó en los brazos de aquel hombre salvaje. Sus labios, antes tensos, se abrieron al beso. Por primera vez, ella no era una obligación o decepción, sino un deseo. Esa sensación avasalladora, la de pertenecer, suplantó todo el miedo. Ella se entregó no por deber, sino por el anhelo de ser la patrona prometida de su reino. Sus dedos, antes trémulos, se aferraron a los hombros de él, buscando anclaje en un mundo que, súbitamente, se había vuelto al revés. Cuando el beso se deshizo, solo quedó el silencio, frentes pegadas, respiraciones jadeantes. La mirada de Emiliano, una mezcla de asombro y vulnerabilidad inédita, la sorprendió. «Elena», murmuró él, el nombre sonando como una caricia. «No quiero que me tengas miedo. Yo no sé qué sentir», susurró ella. «Entonces no sientas nada, solo déjame mostrarte». La mano de él, áspera y gentil, la guió. Él la guió al salón, donde la chimenea reinaba. Ella se hundió en el sofá de cuero mientras él avivaba el fuego, que crepitaba y danzaba. «Esta casa, cada piedra, cada adobe, la levanté con mis propias manos», Emiliano confesó mirando las llamas. «Todo aquí es mío, corrales llenos, ganado, dinero, pero de noche Elena está vacía, el silencio me consume». Al encararla, sus ojos revelaron la vasta soledad del desierto. «No sé cómo ser esposo», admitió, la confesión visiblemente difícil. «Nadie me enseñó. Mi padre era un borracho, mi madre se fue temprano. Todo lo que sé es luchar y conquistar. Pero quiero aprender a ser el esposo que mereces». Elena, la leyenda de Sonora, mostraba sus cicatrices, su alma. El hombre salvaje se rebelaba. «¿Por qué me compraste?», ella susurró. Un suspiro cansado se le escapó. Por orgullo, necesitaba herederos y no confiaba en las mujeres. Ellas solo querían mi dinero. Un contrato parecía más simple, pero hoy, cuando te vi bajar de la carreta, la barbilla en alto, los ojos llenos de un fuego silencioso, y luego esa lágrima, me di cuenta del terrible error. Se arrodilló, sosteniendo sus manos. «No quiero comprarte, Elena. Quiero conquistarte. Quiero que seas mi esposa de verdad. Quiero tu risa resonando por estos pasillos. Quiero verte feliz». Esa noche no hubo cuartos separados. Permanecieron allí frente al fuego conversando. Él reveló sus sueños para la tierra, sus luchas. Ella, tímidamente, compartió su pasión secreta por las flores, los retoños en latas, los raros recuerdos de su madre, un olor a lavanda, canciones de cuna. Emiliano escuchó cada palabra con una atención nunca antes recibida, haciéndola sentir que sus historias eran las más importantes del mundo. Cuando el fuego moría, Emiliano se levantó. «Es tarde. Debes estar cansada». La condujo a la puerta de su habitación, donde la tensión regresaba. Una pregunta no dicha flotando. Emiliano se detuvo en el umbral. «Elena, no te forzaré, hoy ni nunca. Mi cuarto está al final del pasillo. La puerta jamás estará cerrada para ti. La elección es tuya». Se inclinó para un beso suave en la frente. «Buenas noches, mi esposa», y se retiró. En la habitación el corazón de Elena latía en tumulto. Las palabras de él, «mi esposa», resonaban, un eco de respeto que su padre jamás le había dado. Él le había ofrecido una elección, libertad en su prisión. Por la ventana, la noche desértica, cubierta de estrellas, reflejaba una soledad que ya no la asustaba. Era la soledad del hombre en el pasillo. Para su propia sorpresa, ella no quería que él se quedara solo. Con una determinación que la sorprendió, Elena se levantó. Abrió la puerta, atravesó el pasillo oscuro, el suelo crujiendo bajo sus pies descalzos. La puerta de él estaba entreabierta, una rendija de luz amarilla. Ella la empujó. Emiliano, de espaldas, se lavaba el rostro. Sin camisa, músculos amplios y cicatrices danzaban bajo la luz del quinqué, un mapa de batallas. Al crujido de la puerta, se giró, la sorpresa dibujada en su rostro. En sus ojos,
Elena vio una emoción inenarrable. Se secó el rostro y fue a su encuentro. Elena. Ella no dijo nada, solo dio un paso al frente cerrando la puerta, su elección en silencio. Él extendió la mano y ella la tomó. La condujo a la cama austera, de lana. Se sentó y la atrajo a su regazo. ¿Estás segura? Su voz ronca. Elena solo lo miró en la penumbra. Él desabotonó su vestido, lento, cada botón una promesa. Manos ásperas, lejos de brutales, eran reverentes sobre su piel. Cuando la tela cayó, la mirada de él la hizo la mujer más hermosa del mundo. En aquella cama, en aquel desierto, Emiliano le enseñó pasión. Elena, la novia comprada, le enseñó ternura. No era un contrato, sino el cimiento de algo nuevo y frágil. Sus brazos eran un hogar, su cuerpo un refugio. Ella se durmió en su pecho, al sonido fuerte de su corazón, la primera seguridad que había conocido. El amanecer en el desierto de Sonora pintaba el cielo en tonos violentos y silenciosos. Elena despertó, un brazo fuerte sobre su cintura, el aroma de Emiliano, sudor, jabón, hogar, llenando el aire. Se giró para observarlo. Dormido, la dureza de su rostro cedía, revelando a un hombre más joven, vulnerable. Un impulso irresistible la hizo querer apartar el mechón de cabello oscuro que le caía sobre la frente. El miedo de ayer aún la rondaba, pero la noche pasada no había sido una pesadilla. Fue una revelación. Un toque suave apartó el cabello de su frente. Los ojos de él se abrieron, azules y límpidos, fijándose en ella. Una leve sonrisa transformó su rostro. «Buenos días, mi esposa», murmuró, su voz grave y resonante. La palabra esposa, que antes la aterrorizara, ahora irradiaba un calor. «Buenos días, Emiliano», ella respondió, el nombre sonando nuevo en sus labios. Él la atrajo hacia sí. El beso mañanero, lento y perezoso, traía una familiaridad que parecía de años. «¿Con hambre?», preguntó. Elena asintió, su estómago rugiendo de un hambre genuina, sin ansiedad. «Voy a preparar algo», dijo, empezando a levantarse. «No». Ella lo detuvo. «Déjame a mí. Es mi trabajo». Emiliano la miró fijamente. «Cocinar, limpiar son tareas, Elena. Cualquiera las hace. Tenemos a Dolores 3 veces a la semana. Tú no eres mi sirvienta, eres mi compañera. Mi igual. Cocina si quieres, por gusto, no por obligación. Tu única obligación aquí es ser feliz». La declaración la aturdió. Igualdad, compañerismo, felicidad, conceptos extraños al matrimonio que ella conocía, hecho de deber y sumisión. Emiliano reescribía todo. «Pero me gusta cocinar», ella admitió. «Es una de las pocas cosas que sé hacer bien». Una sonrisa genuina se abrió en su rostro. «Vamos a la cocina. Yo te ayudo. Pero primero». Él la besó de nuevo. Pasión encendida. Su mano se deslizó por su espalda desnuda, reavivando la memoria de la noche. Su piel se erizó. Ella se derritió, el deseo explotando. «Emiliano, la comida», protestó ella débilmente. «¿La comida puede esperar?». Rugió él en su oído, la voz una promesa sensual que borró cualquier recuerdo de desayuno. Luego en la cocina reían como niños. El espacio era enorme. Emiliano, lejos de ser torpe, se movía con eficiencia. Encendía el fuego, buscaba agua, cortaba tocino con el cuchillo grande, cómodo en su mano. Elena encontró harina, huevos, leche y pronto mezclaba la masa para tortillas de harina con miel de piloncillo, un lujo raro. Cocinaban lado a lado, en un silencio confortable, roto solo por el crepitar del fuego y el chisporroteo del tocino. Elena sentía un contento inédito. Ella lo observaba, los músculos flexionándose al levantar el saco de café, la concentración al moler los granos, el cuidado al verter el agua. Emiliano no era solo fuerza bruta, había una profundidad, un enfoque y un esmero que ella apenas empezaba a desvelar. Se sentaron a la mesa, la cocina inundada de sol. Emiliano devoró las tortillas de harina ligeras y esponjosas de Elena, un placer obvio que la llenó de orgullo. «Eres una cocinera de primera», dijo él con la boca llena.
mejor que todo lo que he probado. Mi padre decía que era una pérdida de tiempo, que yo debería remendar cercas, Elena murmuró. El nombre del padre flotó como una nube oscura. La expresión de Emiliano se endureció. Tu padre es un necio, ya no es tu familia. Yo lo soy, y voy a cuidar de ti. La promesa, feroz y posesiva, no asustó a Elena. Al contrario, le trajo un consuelo inédito. Por primera vez, protección. Después del café, «Ven, te mostraré tu reino», llamó Emiliano. A caballo cruzaron la vasta hacienda. Emiliano, orgulloso, señalaba: pastizales para el ganado, el pozo excavado, campos para el algodón. No eran posesiones, sino pedazos vivos de su historia, sudor y sangre. «Es tan vasto», Elena admiró. «Todo lo que el sol toca», declaró él, los ojos brillando. «Es nuestro, Elena, nuestro». La palabra hizo eco. Aquel mundo era de ella. Él la guió a un oasis oculto en la barranca del Venado, un valle verdeante con un arroyo susurrante bajo álamos. «Vengo aquí cuando el silencio de la casa es demasiado», confesó. «Nadie más lo sabe». En la sombra el refugio se llenaba solo con el agua y los pájaros. «Elena, hay algo que necesitas saber», dijo Emiliano, serio, sosteniendo su mano. «No todos aceptan mi presencia. Vecinos me odian, codician tierra y agua, principalmente Isidro Sandoval, nuestro vecino al este. Peligroso». «¿Por qué?», preguntó Elena. «Su padre perdió tierras frente a mi padre en un juego de cartas. Yo compré el resto cuando él se fue a la quiebra. Él nunca perdonó mi éxito, va a intentar dañarte». Emiliano la encaró. «Prométeme, nunca salgas de la hacienda sola. Yo o mis hombres iremos contigo. No soportaría si algo te sucediera». El miedo de él era real. Elena entendió. La dureza de Emiliano era armadura, y ella estaba dentro de aquel círculo. «Lo prometo», apretó la mano de él. «Seré cuidadosa». El alivio y la sonrisa de él regresaron. «Ahora, sobre tu amor por las flores». Emiliano sonrió. Claro, cerca del arroyo sería perfecto para un jardín. Si lo deseas, claro». Elena abrió los ojos de par en par. Un jardín, suyo propio. La belleza brotaría en el corazón de esa aridez. Un regalo más valioso que cualquier joya. Lágrimas de pura gratitud llenaron sus ojos esta vez, no de tristeza. «Emiliano», susurró ella. Una sonrisa suya, un beso sellaron la promesa. En su oasis oculto, el miedo de Elena murió. El amor brotó. Ella lo entendió. Él la rescató. Ella lo salvó de la soledad. Dos almas, hallando hogar en el desierto. Las semanas revelaron una rutina satisfactoria. Cada mañana, entre los brazos de Emiliano, caricias y susurros profundizaban la intimidad. Él, el patrón disciplinado, trabajaba incansablemente antes del sol, pero al atardecer, exhausto y cubierto de polvo, sus ojos se encendían al verla. El beso, con sabor a devoción, disipaba todo el cansancio. Elena encontró propósito. Emiliano cumplió. Dolores, la cocinera de la hacienda de Risa Fácil, se volvió amiga y mentora. Juntas, cocinaban, llenaban la casa antes silenciosa con aromas y conversaciones. Dolores le enseñaba español, Elena canciones de cuna. La casa, mausoleo masculino, cobró vida. Con el aval de Emiliano, Elena plantó bugambilias, cosió cortinas claras, adornó con flores silvestres, toques femeninos que suavizaron las aristas del hogar, reflejando cómo su presencia ablandaba el corazón del dueño. Su mayor proyecto, el jardín. Emiliano designó a Jesús y Francisco para ayudarla. Limpiaron el arroyo, cercaron y araron la tierra. Emiliano trajo semillas y retoños de rosas de Hermosillo. La pura alegría de Elena valía más que cualquier ganado. Él la observaba, de rodillas, con un sombrero de sol, tarareando. Ella era la flor rara en su desierto. La relación se profundizaba diariamente. Compartían todo. Desafíos de la hacienda, sequías, triunfos del hogar, un pan perfecto, una flor desabrochando. Él valoraba sus opiniones, simples y prácticas. La pasión florecía. Las noches eran puras descubrimientos.
Emiliano, amante voraz y reverente, adoraba su cuerpo, dejándola sin aliento. Elena nunca había conocido el placer. En sus brazos descubrió una capacidad de sentir que la transformó. De tímida y asustada, se volvió audaz, confiada. En la cama, su voz mezclaba ternura y deseo. «Hueles a sol y tierra, y sabes ahogar», susurraba él ebrio en su cuello. Ella, delineando los músculos de su pecho, respondía: «Y tú sabes a peligro y seguridad, todo al mismo tiempo». Él rió, una risa ronca. «Es porque mataría o moriría por ti, es todo lo que importa». Su protección era posesiva, pero ella comprendía. Venía del miedo a perder el único bien que alguna vez había poseído. Un día, Emiliano regresó del trabajo, el rostro ensombrecido. «¿Qué pasó?». Elena corrió hacia él. «Sandoval», siseó como una maldición. «Represó nuestro arroyo al este, desviando nuestra agua. En Sonora, el agua era la vida misma. Desviarla, una declaración de guerra». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Elena, el estómago apretado por el miedo. «Voy a hablar con él. Arreglarlo como hombres». Ella adivinó, viendo la peligrosa chispa en sus ojos. «Emiliano, ten cuidado. Dijiste que es peligroso». Él la sujetó del rostro. «Siempre lo tengo. Pero nadie va a quitarnos lo que es nuestro. Ni un centímetro de tierra, ni una gota de agua». Aquella noche, su pasión fue feroz. Intentaban reafirmar la posesión, el sentido de pertenencia, una fortaleza contra el mundo. A la mañana siguiente, Emiliano y Chuy Ramos cabalgaron hacia la frontera este. Elena los observó desde el balcón hasta que desaparecieron en el horizonte. La hacienda, su refugio, parecía grande y vulnerable. El presentimiento la siguió durante el día, incluso mientras trabajaba en el jardín. El sol ya se ponía cuando regresaron. Emiliano tenía un corte feo sobre la ceja, los nudillos despellejados. Chuy cojeaba. «¡Emiliano!». Elena bajó corriendo. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?». «Estoy bien, es solo un rasguño», gruñó él, pero se inclinó ante su toque. Sandoval no quiso razonar. Tuvimos que convencerlo de desmontar la represa. Elena comprendió lo que convencer significaba. Lo llevó a la cocina, le limpió el corte. Las manos de ella temblaban. «Esto no va a terminar aquí, ¿verdad?», susurró. «No», admitió él, la voz cansada. «Sandoval es un perro rabioso. No parará hasta que uno de nosotros esté en el suelo». El miedo regresó. Su mundo, frágil, era el blanco de hombres como Isidro Sandoval. En la cama, Elena se acurrucó en Emiliano. «Tengo miedo», confesó en la oscuridad. «No quiero perderte». Él la giró hacia sí, le besó párpados, mejillas, labios. «No me vas a perder. Prometí que te cuidaría, y cumplo mis promesas. Nadie va a quitarte de mí. Nadie destruirá lo que tenemos». Pero semanas después, la amenaza de Sandoval tomó una forma siniestra. Elena regresaba del jardín secreto, con una canasta de flores en el brazo, cuando un jinete surgió de las rocas. Un hombre desconocido, de ojos pequeños y maliciosos. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?». La reina de Emiliano en persona. El tono era insolente. Elena apretó las riendas, el corazón latiéndole fuerte. La voz de Emiliano resonaba en la mente de Elena. «No quiero problemas, señor», dijo ella, aferrándose a la canasta, su frágil escudo. El jinete de Sandoval, una sonrisa fría en los labios, avanzó. «Solo un mensaje del señor Sandoval», provocó él. «El desierto es peligroso para las flores bonitas. Se marchitan fácil». Él la acorralaba. «Aléjese de mí». La voz de Elena tembló. «¿O qué? ¿Vas a llamar a tu grandulón? Él no está aquí ahora». Pero se equivocaba. Un trueno resonó en el valle, una polvareda alzándose a lo lejos. Emiliano irrumpió en su corcel negro, un demonio enardecido, el rifle apuntado. «Aléjese de mi esposa». Su voz, fría y mortal, cortó el aire. El hombre de Isidro Sandoval palideció, tomado por sorpresa. «Calma, Emiliano, solo platicábamos. No lo repetiré». Emiliano alzó el rifle apuntando al pecho. Manos en alto en señal de rendición, el intruso espoleó,
desapareciendo en el horizonte. Emiliano no bajó el arma hasta que se perdió de vista. Desmontando, Emiliano corrió hacia Elena, sus manos recorriéndola en busca de heridas. ¿La tocó? ¿La lastimó? No, estoy bien. Llegó a tiempo. Emiliano la estrechó en un abrazo, su rostro hundido en el cabello de ella. El temblor en su cuerpo revelaba furia y alivio. La vi desde aquella loma, confesó la voz ahogada. Nunca sentí tanto miedo. En aquel abrazo, el terror del incidente se unió al amor, fortaleciéndolos. La amenaza de Isidro Sandoval quedó claro. Era personal. Ya no se trataba de tierras, sino de la esposa que Emiliano tanto valoraba. Elena percibió, su vida en la hacienda tendría sombras y peligros, pero al mirar a Emiliano, su esposo, su reina, supo que enfrentaría todo a su lado. Dejó de ser una mercancía, convirtiéndose en Elena, la patrona de esas tierras, dispuesta a luchar por su hogar y por su hombre. El amor de ellos, un retoño fuerte de raíces profundas, estaba listo para la tormenta. En el abrazo de Emiliano, Elena no era prisionera. Era la joya más segura del mundo. El terror, sin embargo, tardó en disiparse. Noches de sueño inquieto, con ojos maliciosos y sonrisas crueles asombrando su mente. Los brazos de Emiliano, no obstante, eran un puerto seguro, recordándole que no estaba sola. La furia de él no amainó. Elena la veía en su mandíbula apretada, en su patrullar por el porche, en el rifle siempre al alcance. Su protección se volvió una sombra constante. No irá más al jardín sola. Emiliano decretó a la mañana siguiente sin espacio para discusión. Jesús irá con usted. La rebeldía picó a Elena. El jardín era su refugio, su espacio. Emiliano, Jesús tiene trabajo. No puedo desviar a un hombre para que me vigile mientras planto rosales. Emiliano se detuvo. Se volvió hacia Elena. La intensidad de su mirada la silenció. De ahora en adelante, su seguridad lo es todo. ¿Entiende? No importa el ganado ni el algodón. Si la pierdo, Elena, lo pierdo todo. Nada de esto vale sin usted. La pasión cruda en sus palabras la desarmó. Ella sintió el pánico bajo su furia, el miedo de un hombre que, al fin, había encontrado algo precioso y temía perderlo. Elena se acercó, sus manos sobre el pecho de él. Yo entiendo, pero necesito que usted entienda. No puedo vivir con miedo ni ser prisionera aquí. Soy su esposa, su compañera, no su posesión más valiosa, guardada bajo 7 llaves. Emiliano la estudió, una batalla librándose en sus ojos azules, un suspiro, casi una rendición. ¿Qué sugiere entonces? La pregunta, la valoración de su opinión, calentó a Elena. Enséñeme, dijo ella, con firmeza. Enséñeme a disparar, a defenderme. Si el peligro no puede evitarse, deme las herramientas para enfrentarlo. Confíe en mi fuerza, Emiliano. Soy más fuerte de lo que imagina. Emiliano la miró. La determinación de acero en sus ojos. Una sonrisa lenta. Nunca dejas de sorprenderme, mujer. Así comenzaron las lecciones. Diariamente, Emiliano la llevaba detrás de los corrales. Inició con una pistola pequeña, perfecta para su mano. Elena sintió el peso frío, mortal, y tembló. «Es solo una herramienta, Elena», susurró él, la voz firme, posicionado detrás de ella, sus brazos envolviéndola para guiar su puntería. El poder reside en quien la usa. El cuerpo de él, presionado contra su espalda, era una potente distracción. Sentía cada músculo, el calor de su aliento en el cuello. «Concéntrate», murmuró él, su aliento erizándola la piel. «¿Cómo puedo concentrarme contigo tan cerca?», jadeó Elena. Una risa grave vibró en él. Besó la curva de su cuello. «Quizás así pruebe tu concentración bajo presión. Juego sucio, esposo», dijo ella, la sonrisa delatando su falsa severidad. «Todos mis juegos contigo son sucios, esposa. Ahora aprieta el gatillo, suavemente. El primer disparo, un sobresalto, el retroceso, el estruendo explotando. Falló la lata por mucho. Emiliano, sin reproche. Bien, de nuevo. Día tras día, la práctica,
La puntería se afilaba, los brazos se afirmaban. El miedo al arma dio paso a un respeto y un poder crecientes. Pero las lecciones eran más que puntería, eran un ritual de intimidad. Sus dedos ajustándola, las palabras de aliento, el orgullo en sus ojos cuando ella finalmente acertaba el blanco. Una tarde, después de un acierto perfecto, Elena se volteó, el rostro sonrojado. Lo logré. Emiliano la alzó por la cintura haciéndola girar. Su risa resonó libre. Él la bajó los rostros a centímetros. Te dije que eras fuerte, ronroneó él. Bajo el sol ardiente, la besó. Un beso hambriento, lleno de orgullo. Polvo, pólvora y sudor salado, una poción embriagadora. En un instante la atrajo hacia sí, el deseo de ella encendido. Adentro, gruñó él, las armas atrás. Corrieron a casa, riendo, tomados de las manos como amantes adolescentes. Aquella tarde hicieron el amor con urgencia, celebrando la pasión y la complicidad forjadas. La vida en la hacienda seguía, trabajo arduo y ternura furtiva. Pero la sombra de Isidro Sandoval se cernía. Emiliano estaba siempre alerta, reforzando la seguridad, doblando los vigías. El miedo era constante, pero realzaba el brillo de la felicidad. Elena ya no era la misma. Lejos de la muchacha aterrorizada, caminaba con nueva confianza. La pistola de Emiliano en su cintura, un símbolo de autonomía. Lo amaba profundamente, su fuerza indomable, la terquedad, la ternura secreta en sus ojos, las cicatrices que contaban su historia. Sin embargo, una sombra persistente la acechaba. La promesa original, un heredero, seguía sin cumplirse. Meses se escurrían sin señales de embarazo. Cada noche, un nudo de angustia apretaba su estómago. ¿Y si soy infértil?, se cuestionaba ella. ¿Será su amor suficiente para superar la ausencia de un hijo? Elena ahogaba el miedo, pero Emiliano la leía mejor de lo que imaginaba. Una noche, en el silencio post-amor, Emiliano trazó círculos lentos en el vientre de Elena. ¿En qué piensas? Demasiado callada. En nada, murmuró ella. Él se irguió, sus ojos fijos en los de ella. Elena, no mientas. Un suspiro le desgarró el pecho, las lágrimas brotaron. ¿Y si no puedo tener hijos, Emiliano? Tú me compraste para eso. Si no cumplo. El dolor en su voz golpeó a Emiliano. La atrajo, sujetando su rostro. Mírame. ¿El trato? Que se vaya al diablo. Quemé ese estúpido papel el día que llegaste. No te compré, Elena. Me enamoré de ti, ¿entiendes? De la mujer que me desafió, que transformó mi casa en un hogar y que dispara mejor que el Jesús. Una risa se mezcló con las lágrimas. ¿Mejor que el Jesús? Exageras. Quizás un poco, sonrió él, pero quiero hijos contigo, más que nada. Sueño con ver una versión tuya correteando. Si no sucede, seremos solo nosotros dos. Y eso, esposa, es más que suficiente. Tú eres más que suficiente. Sus palabras fueron el bálsamo que su alma suplicaba. Él la besó, probando la sal de sus lágrimas. Esa noche el amor de ellos fue un puerto seguro, sanación y reafirmación. 2 semanas después, el destino cambió. Una mañana, Elena despertó con náuseas. El malestar persistió por días. Su periodo, siempre puntual, se había retrasado. El corazón le latía desbocado entre esperanza y pavor. Elena confió sus sospechas a Dolores. La mujer mayor la miró con ojos sabios y una sonrisa que guardaba secretos. «Es una buena señal, niña», susurró Dolores. «Una señal de vida». La confirmación llegó de Dolores. Elena esperaba un hijo. Una alegría avasalladora la invadió. Por poco no corrió a los campos para gritarle a Emiliano, pero guardó la noticia para un momento especial. Esa noche preparó su cena favorita. Sus manos temblaban al poner la mesa. Emiliano llegó exhausto, pero su sonrisa floreció al verla. «¡Qué bien huele! ¿Qué celebramos?», él preguntó. Elena apenas tocó su propia comida. Después de la comida, Elena respiró hondo. «Emiliano, tengo un regalo». Él alzó las cejas, curioso. Ella le tendió una pequeña caja de madera adornada con flores del jardín. Él abrió la tapa. Dentro,
Sobre algodón suave reposaban unos zapatitos de cuero que ella había cosido apresuradamente. Emiliano alternó la mirada entre los zapatitos y Elena. La comprensión, lenta, se encendió en su rostro. Sus ojos, generalmente tan controlados, se desbordaron de emoción cruda. Mudo, él susurró: «Nosotros tendremos un bebé». La voz embargada. Elena asintió, las lágrimas de felicidad escurriendo. Él se irguió, rodeó la mesa en largos pasos y la levantó de la silla, abrazándola con fuerza sofocante. Enterró el rostro en su cuello, sintió la humedad. Emiliano, el salvaje de Sonora, el bruto temido, lloraba. «Elena, oh Elena», balbuceó con la voz rota, «me has hecho el hombre más feliz del mundo». El embarazo de Elena infundió una energía nueva en la hacienda. Todos celebraban. Jesús y Francisco la rodearon con una delicadeza cómica, corriendo a recoger cualquier cosa que se le cayera. Dolores tejía una manta con la lana de borrego más suave. Emiliano, sin embargo, los superaba a todos. Su protección, antes intensa, ahora rayaba en lo absurdo. Intentaba prohibirle montar a caballo, ir al jardín, levantar algo más pesado que un tenedor. «Emiliano, estoy embarazada, no inválida», ella reía. Estar activa nos beneficia a ambos, pero esa alegría venía templada por una terrible vulnerabilidad. Ya no eran solo una pareja defendiendo el hogar, sino padres protegiendo el futuro. El silencio de Sandoval, antes temido, ahora sonaba más amenazante que nunca. La noticia, como todo en comunidades pequeñas, viajó deprisa. Cuando Isidro Sandoval se enteró, una sonrisa ponzoñosa se extendió por su rostro. Si Emiliano no cedería a los ataques al agua o a los hombres, ahora le entregaba la debilidad más primordial: una esposa embarazada, un heredero por nacer. Sandoval, finalmente, tenía el blanco que haría sangrar a Emiliano de un modo que ninguna bala o puño conseguiría. La espera había terminado. Era hora de incinerar el mundo de Emiliano hasta las cenizas. La felicidad de la hacienda era casi palpable, un brillo dorado sobre el polvo y el trabajo duro. Emiliano parecía transformado. Sonreía más, reía con frecuencia. Pasaba horas, noche adentro, la mano extendida sobre el vientre aún liso de Elena, hablándole a su hijo. Le contaba al bebé sobre la tierra, las estrellas del desierto, prometiendo enseñarle a cabalgar, a tirar, a ser fuerte y justo. «Él tendrá tus ojos», Emiliano decía, la mirada de adoración, haciendo a Elena ruborizarse. «No, tu sonrisa», ella respondía delineando sus labios, «una sonrisa rara, pero que vale la pena esperar». En medio de esa paz doméstica, la amenaza de Isidro Sandoval parecía una pesadilla distante, pero el mal no duerme, solo acecha el momento justo. Sandoval observaba, y sus hombres traían los informes. La prosperidad de Emiliano, su hacienda, el embarazo de Elena, retorcía el odio de Sandoval. Quería no solo vencerlo, sino aniquilar su legado antes incluso de nacer. El primer golpe fue sutil, pero cargado de terror. Una noche, los perros de la hacienda ladraron enloquecidamente. Emiliano y sus hombres armados no encontraron nada. Por la mañana, el cerco del corral estaba cortado. El semental pura sangre, la joya y el futuro del ganado había desaparecido. Hallado horas después, muerto a tiros en un cañón, una S roja marcaba la roca de arriba. Emiliano explotó en furia, listo para confrontar a Sandoval, pero Elena lo calmó. «Es justo lo que él busca, Emiliano», dijo ella, sujetándolo con firmeza. «Tu imprudencia. Te quiere como agresor ante la ley. No le des esa victoria». Él cedió renuente. Lo denunció al comisario Octavio Reyes, sin pruebas. Solo una advertencia a Sandoval, quien respondió con puro escarnio. La hacienda se volvió una fortaleza. Vigías duplicados, nadie solo. La tensión era un hilo a punto de romperse. Elena, a pesar del miedo, se negaba a esconderse. Mantenía su rutina. La pistola Colt Single Action siempre a mano. Su calma y la negativa a temer eran su mayor poder contra Sandoval. Una semana después, Sandoval atacó lo más precioso de Elena, su jardín. Una tarde tranquila,
El olor a humo heló su corazón. Desde la ventana, una columna de humo confirmó el terror. ¡Fuego!, gritó, y la hacienda estalló en caos. Desde el corral, Emiliano corrió, ordenó: «Quédate aquí, cierra la puerta con llave». En segundos, él y los hombres galopaban. Con Dolores, desde la ventana, Elena los vio desaparecer, impotente, atrapada. El fuego intencional y en múltiples puntos fue contenido, pero el jardín estaba destruido. Emiliano regresó horas después, exhausto, cubierto de hollín. La furia asesina en sus ojos era innegable. Elena lo sabía. Él la abrazó. «Lo siento, Elena, por tu jardín». Ella negó con la cabeza anidada. «Las flores se replantan. Las vidas, no. Solo los quiero a salvo». La profanación de su espacio sagrado, sin embargo, la hirió profundamente. El mensaje de Sandoval: «Nada de lo que amas está seguro». Esa noche, la conversación en la cama era pesada. Emiliano gruñó: «Nos está probando. Empuja mi límite. Quiere una trampa». «No caigas en ella», susurró Elena. «¿Pero qué hacemos? La ley no nos ayuda. No puedo verlo destruirnos poco a poco». «Podemos prepararnos». La idea floreció en la mente de Elena. «Él nos ve como predecibles. Cree que actuarás impulsivamente, sin dejarme jamás desprotegida. El enemigo siempre ataca donde somos débiles, donde puede dividirnos». Emiliano la miró, con respeto en los ojos. «Continúa». La estrategia era clara: engañarlo, hacerle creer que Elena estaba lejos, Emiliano solo y vulnerable. Pero todos lo esperarían. Un plan audaz, peligroso. La única salida contra la matanza. La preparación, sigilosa. Emiliano buscó al comisario Octavio Reyes, mostrándole pruebas innegables de Sandoval: la S en la roca, los incendios. El comisario, justo, prometió apoyo discreto si la defensa propia era inevitable. La casa se volvió fortaleza. Ventanas bloqueadas, posiciones estratégicas. Elena obtuvo un rifle Winchester, además de la pistola Colt Single Action. Entrenaron incansablemente. Tiros, movimientos, señales, tácticas. Hasta Dolores, la inofensiva abuela, reveló una pericia sorprendente con la escopeta, un don de tiempos turbulentos. Llegó el día de la trampa. Emiliano y la mayoría de los hombres salieron de la hacienda abiertamente, simulando una búsqueda de ganado, un espectáculo para Sandoval. Pero por la noche regresarían uno a uno bajo la oscuridad, escondiéndose alrededor de la casa. Elena, Dolores y Jesús se quedaron, él, el supuesto único protector. La tarde se arrastró, tensa. Elena cosía en la baranda, con una calma forzada. Cada susurro del viento era un sobresalto. El sol se puso, tiñendo el cielo de sangre y fuego. Como Emiliano predijo, en la oscuridad total llegaron 5 hombres de Sandoval, su arrogancia evidente. Esperaban un trabajo fácil: asustar, incendiar, desaparecer. Se arrastraron como lobos, cercando a la presa. Adentro, los corazones martillaban. Jesús en la puerta, Elena en la ventana superior, Dolores en la cocina, lámparas encendidas, un señuelo de vulnerabilidad y calma. Por la rendija, Elena vio. 2 hombres furtivos subían a la baranda con queroseno. El miedo intentó paralizarla. La vida de su hijo dependía de esos segundos. Respiró hondo. Las palabras de Emiliano: «Eres más fuerte de lo que crees». El primer hombre en la puerta, el segundo derramaba queroseno. La señal. Jesús soltó un silbido agudo, la alerta. Casi al mismo tiempo, Elena alzó el rifle. Un disparo explotó de la casa. Jesús hacia el cielo. El aviso legal. Los invasores, conmocionados, se congelaron. «¡Paren! ¿Dónde están? ¡Suelten las armas!», gritó Jesús. La vacilación fue fatal. Las sombras cobraron vida. Emiliano y sus hombres emergieron de la oscuridad, rifles apuntados, rodeándolos. «Suelten las armas». La voz helada de Emiliano reverberó, letal. «O no verán el sol nacer». Superados, los hombres de Sandoval entraron en pánico. 2 soltaron las armas.
Los tres restantes, incluido el líder, vacilaron. Uno de ellos, Elena lo reconoció, escupió. «Sandoval paga más», alzó la pistola, apuntando a la ventana superior donde Elena estaba. Su error fatal. Antes del gatillo, dos disparos casi simultáneos, Emiliano y Francisco. El líder cayó, el grito ahogado. Los otros, al verlo caer, arrojaron las armas manos en alto. Menos de un minuto. El humo de la pólvora subía, el silencio ensordecedor. Emiliano corrió, el rostro pálido de miedo. «Elena, ¿estás bien?» Ella bajó corriendo, rifle en mano, y se arrojó a sus brazos. «Estamos bien, lo logramos», afirmó. Él la apretó la mano instintivamente en su vientre, protegiendo al bebé. «Nunca más te dejaré hacer algo tan peligroso», susurró en su cabello. «Sí, lo harás», ella replicó con los ojos firmes. «Por la familia, haremos lo necesario, juntos». En aquel instante, no eran solo una pareja, sino soldados victoriosos, defendiendo su hogar. Apenas los invasores fueron sometidos, luces de linternas surgieron. El comisario Octavio Reyes y sus hombres llegaron, como habían acordado. Testificaron el ataque y el intento de incendio. La autodefensa de Emiliano era incuestionable. Los capturados, ante la horca, confesaron rápido, implicando a Isidro Sandoval. La guerra no había terminado, pero la batalla crucial estaba ganada. Enfrentaron la oscuridad con fuerza, inteligencia, valor y unión. Mientras el comisario llevaba a los prisioneros, Emiliano miró hacia la hacienda de Sandoval. Una serpiente acorralada, la más peligrosa. La lucha final sería cara a cara. Las confesiones le garantizaron a Reyes la orden para Sandoval. Pero en la hacienda encontraron el vacío. Sandoval había huido, llevándose a pocos leales, dejando ruinas y amargura. Una calma tensa se cernía. Emiliano y sus hombres estaban en alerta. Sandoval era demasiado orgulloso para desaparecer. Volvería. No sí, sino cuándo. El embarazo de Elena avanzaba, su vientre creciendo, promesa visible. Emiliano, más protector, más tierno, le leía por las noches, voz grave, mano sobre el bebé. Momentos de paz perfecta, robados de un mundo incierto. El invierno trajo un frío cortante. Noches largas, chimenea crepitando. La amenaza de Sandoval parecía distante, un fantasma. Se atrevieron a relajarse, a soñar. El parto se aproximaba, una excitación nerviosa. Emiliano aseguró a la partera del pueblo en la hacienda para la última semana la mejor ayuda para Elena. En aquella noche salvaje el parto de Elena comenzó, agonía larga, excruciante. Emiliano, a su lado, mostraba en el rostro la angustia que nunca antes revelara. Sostenía su mano, secaba el sudor, susurraba palabras de fuerza. «Respira, mi amor, eres la mujer más fuerte que conozco, lo lograrás». Con el amanecer, en medio de la furia de la tormenta, resonó el primer llanto. Nació el hijo de ambos, un niño fuerte, sano, de cabellos oscuros, pulmones poderosos. En los brazos de Elena, todo dolor se disipó, reemplazado por un amor avasallador. «Es perfecto», susurró ella, lágrimas de alegría rodando. Emiliano se acercó. Su reverencia por el pequeño ser era algo nuevo. Tocó la mano minúscula del bebé, que inmediatamente aferró su dedo curtido. Una lágrima resbaló por el rostro de Emiliano. «No, tú eres perfecta», murmuró él besando a Elena. «Gracias por darme todo». Lo llamaron Mateo. En aquella habitación, con el sol naciendo y el llanto del hijo llenando el silencio, la familia estaba completa. Pero la paz no duraría. La noticia del nacimiento de Mateo, inevitablemente, alcanzó a Isidro Sandoval. Escondido en las montañas como un fugitivo, su odio se inflamaba cada día de exilio. Saber que Emiliano ahora tenía un heredero, un sucesor para todo lo que él creía suyo, fue el detonante. La mente de Sandoval, ya corroída, finalmente se hizo añicos. Ya no era la tierra lo que buscaba. Era venganza. Venganza bíblica. Ojo por ojo. Hijo por hijo. Mateo apenas había cumplido 3 semanas. Sandoval, consciente de que no tomaría la hacienda por la fuerza,
Apeló a la astucia, el arma del cobarde. Bajo la protección de la tormenta, él y un único cómplice leal se infiltraron, no en la casa, sino en el pozo principal, la única fuente de agua. En aquella noche lluviosa, envenenaron el agua. A la mañana siguiente, Jesús Chuy Ramos olfateó el peligro. Un olor extraño en el agua. En el pozo un saco vacío flotaba, residuo de arsénico. La alarma resonó. Nadie había bebido aún, pero el pánico era real. Aislados, agua envenenada y una tormenta que hacía el arroyo infranqueable. Pero Emiliano era un hombre del desierto. Conocía un secreto. El oasis oculto en la barranca del Venado, reveló con el rostro sombrío. Agua de manantial, Isidro Sandoval no lo sabe, pero la tormenta hace el camino peligroso, es una cabalgata larga. Tienes que ir, dijo Elena, apretando a Mateo. Necesitamos agua. Emiliano sabía que era una trampa. Isidro Sandoval quería sacarlo de la hacienda. Francisco Paco Robles y Jesús Chuy Ramos vienen conmigo. El resto protegerá la casa. Elena, con gélida calma, intervino. No, lleva a todos los hombres que puedas. Deja a Francisco Paco Robles y a Dolores conmigo. Sandoval espera que dividas tus fuerzas. Ve con fuerza total. Si está allí, acaba con él de una vez por todas. Su lógica era implacable. Dejar a su familia con protección mínima iba contra todo lo que él era, pero ella tenía razón. Confío en que te protegerás, dijo, un beso largo y desesperado en Elena, luego en Mateo. Vuelve a nosotros, susurró. Siempre, prometió él. Emiliano y sus hombres cabalgaron hacia la furia de la tormenta. Elena lo había previsto, y allí estaba Sandoval, no en el oasis. Había tendido una emboscada traicionera en la quebrada del Coyote. Subestimó a Emiliano, esperando pocos. En cambio, la fuerza total del patrón avanzaba. La batalla fue breve y brutal. Los hombres de Emiliano, superiores en número, dominaron a los forajidos. En el caos de lluvia y balas, Emiliano vio a Sandoval intentar escapar. Un grito de furia le impulsó a la persecución. Cabalgaban enloquecidos, una rivalidad ancestral culminando entre dos hombres, dos caballos y un odio que los consumía. La cacería terminó al borde de un cañón. El arroyo, ahora una torrente enfurecida, carcomía la orilla. Sandoval estaba acorralado. «Se acabó, Isidro», gritó Emiliano. Sandoval, con una risa maníaca, replicó: «Nunca. Aunque me mates, la semilla está sembrada. Envenené tu pozo. Vivirás con miedo, sin paz». Desesperado, sacó el revólver, pero sus manos resbaladizas lo traicionaron. Al disparo, el caballo se encabritó. El tiro falló. Isidro Sandoval, con un alarido de terror, y su caballo cayeron al arroyo en furia. Emiliano lo vio ser tragado por el agua turbia, desaparecido para siempre. Emiliano regresó a la hacienda, no como un conquistador, sino exhausto. La guerra había terminado. Al amanecer, la lluvia cesó, lavando la tierra. El sol emergió en un escenario de paz. Elena, cuyo corazón parecía parado, corrió al verlo. Mateo en sus brazos. Emiliano desmontó. Nada dijo, solo los envolvió en un abrazo. Los tres juntos, bajo el cielo limpio. Un capítulo se cerraba, otro se abría. Los años siguientes trajeron una paz profunda. La hacienda floreció. Mateo ganó hermanos. Sofía, con ojos del padre y espíritu de la madre, y Diego. La casa, antes vacía, resonaba con risas, llantos y el corretear infantil. Emiliano, un padre sorprendentemente tierno, enseñó a sus hijos a amar y respetar la tierra, el honor y la compasión. Su amor por Elena, profundo y constante como las montañas, solo crecía. Una tarde, años después, Emiliano observaba a Elena, ahora con cabellos plateados, en su jardín. Los hijos adolescentes ayudaban a Jesús y Dolores en la cerca. El sol de Sonora bañaba todo en oro. Emiliano lo tenía todo: tierra, herederos, legado. Pero, al mirar a la mujer que lo había liberado y a los hijos que eran su futuro, comprendió. La verdadera riqueza no estaba en el suelo.
estaba en los corazones que él había aprendido a amar. Ella no lo había comprado. Ella lo había salvado. Isidro Sandoval sucumbió a la obsesión y al orgullo ciego. Soñaba con vengar el pasado. Pero al intentar destruir la felicidad de Emiliano y el amor de su familia, su propio odio lo consumió y arrastró a la ruina. Una lección dura, grabada para siempre. Emiliano y Elena. El legado es amor incondicional y respeto, no tierras o apellidos. Segundas oportunidades no recuperan lo perdido, pero nos transforman con lucha y afecto en la persona que deberíamos ser.